Saludos y bendiciones en Cristo Jesús, mis hermanos y hermanas. Esto es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Les saluda con todo su cariño esta su hermana y amiga, la canóniga Yadira Torres. Hoy en Senderos se encuentra el reverendo diácono Carlos Seda. Buenos días. Buenos días, canóniga Yadira. Amén. Y hoy estamos en la mesa de la palabra y hoy está basada en el Evangelio de Mateo en su capítulo 11 y lee así. ¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros: tocaremos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dice que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiere darlo a conocer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Reflexionemos un poco en este evangelio. Este evangelio, según se lee, se ve que Jesús está en algún lugar, quizás en un patio o en una calle, con sus discípulos y otras personas que se acercaron a escucharlo, como siempre es costumbre. Cuando Jesús hablaba, mucha gente se acercaba. Entonces Jesús como que hace una comparación de la generación que él estaba viviendo en ese momento y cómo eran. Y pues aquí se ve que en aquel momento, aquella generación no prestaba atención a las cosas importantes, sino que vivían una vida sin precaución, sin necesidad de que, mira, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello para lograr unas cosas. No les importaba. Y no está muy lejos de hoy día. Hoy día, esta generación que Jesús está comparando, se puede comparar con la nuestra. Y no hay esa entrega de que tenemos que seguir una palabra, que tenemos que seguir un camino. Jesús compara a estos niños que van y disfrutan sin problemas, sin ninguna preocupación, porque no la tenían, no piensan en nada importante. Los niños son de esa manera, son despreocupados. Y él ve que la generación que estaba era como esos niños, despreocupados. No tenemos la conciencia de que debemos tener unas preocupaciones, unos intereses importantes. ¿Y cuál es el interés importante? Él lo dice, que Él es la verdad, Él es el camino. Y al final, aún al final del Evangelio, nos está diciendo que tenemos que seguir ese yugo que Él nos impone. Cuando oímos la palabra yugo, pensamos que es algo fuerte. No realmente. Estamos hablando de la sencillez. El camino de Jesús es sencillo. Todo está en cómo lo seguimos, cómo aceptamos esa palabra que Él nos da, ese ejemplo. Y en este Evangelio, Él hace esa comparación para que nosotros podamos ver que en aquel tiempo había necesidad de Él. Y la gente creía conocer al Padre, pero realmente no lo conocían, porque si lo conocieran, hubiesen seguido el camino que Jesús estaba explicando. Y ahí es donde Él dice: yo conozco, el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, porque son uno solo. Y eso lo sabemos desde siempre, Padre e Hijo, uno solo, y el Espíritu Santo, un solo Dios. Así que ese conocimiento que tiene el Padre y el Hijo y al Padre, es el conocimiento que también se ve aquí, que Dios Padre le esconde a los sabios, a los que decían ser sabios, que realmente, si decimos, eran soberbios en lo que hacían, eran arrogantes, porque tenían el conocimiento,
pero no lo distribuían, no lo compartían de la manera correcta, sino como a ellos les convenía. Y entonces Jesús, el Padre, esconde esa sabiduría de todas estas personas que eran sabios, para que los humildes y los sencillos entendieran y comprendieran lo que Él quería decir. De esa manera, estas personas humildes, que es lo que Dios quiere, que el humilde llegue al conocimiento absoluto y completo de quién es Dios Padre, de quién es Dios Hijo. Fíjense que Él hace esa comparación y cuando dice que Jesús es glotón, que Jesús es bebedor, que baila y todas esas cosas. Esa era la opinión que tenían de las personas que se comportaban de forma que no era correcta. Sin embargo, Jesús es bien claro: yo no vine a las personas que son de sabios o que tienen el conocimiento. Yo vengo a ayudar a aquellos que no lo tienen, a aquellos que hace falta que entren al camino, como el buen pastor en el domingo pasado. Él se preocupaba. Aquí Jesús se está preocupando y el Padre se está preocupando por esa generación que no le interesa nada sobre la vida de Jesús y sobre el conocimiento de quién es el Padre. Tú sabes que por otro lado también otro punto de vista sobre este texto que acabas de mencionar, es como, esa era la crítica de la época para Jesucristo, porque Jesús no fue exclusivo de una gente, fue una persona sumamente inclusiva. Entonces Él vino a levantar al que estaba caído, Él vino a ser un aliciente de vida en la época, Él vino a darle un lugar a las viudas, que eran personas que eran rechazadas, o a la mujer, que no era lo que comúnmente se veía en esa época. Por eso hay tantos señalamientos en contra de lo que Jesús hacía. Era una crítica que había, porque ellos pensaban, ¿verdad?, que había una forma de proceder, y Él vino a romper con las costumbres de la época. Hizo todo lo que era contrario a lo que ellos creían que en ese momento era lo que era bueno. Yo creo que Él vino a expresar lo que era el amor de Dios y a la humanidad de una forma tan contundente, porque Él simplemente estuvo con aquellas personas que eran señaladas y criticadas. Y en ese sentido, pienso que esta primera parte era la crítica que la gente tenía hacia la actitud de Jesús, ¿verdad? Y yo creo que en la primera parte de lo que Él dice es, mira, Él vino también a compartirlo todo con todo el mundo. Él no se quedó con nada. Esto es lo que dice mi Padre, pues esto es lo que yo les voy a dar a ustedes. Y realmente la aseveración de que sí es correcto. Y el texto bíblico lo dice: nosotros llegamos a Dios a través de Jesucristo, no es a través de otro medio. No es a través de otro medio, es a través de Cristo Jesús. Y eso está escrito en los textos bíblicos, esa es la realidad. Y son uno solo, como tú dices, ¿verdad? Es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay algo que me encanta sobre el yugo, porque a veces pensamos, y como tú mismo has dicho, que el yugo es algo infinitamente, algo fuerte, algo grande, algo pesado, pero el yugo puede convertirse en un yugo, aquellas cosas que nos pasan y que no podemos manejar, que son cosas de nuestra vida personal, que a veces nosotros entendemos que son tan y tan infinitamente grandes que no podemos, pero a través de Cristo Jesús yo creo que podemos entender todas las cosas, y los yugos se convierten en situaciones que posiblemente una vez que nosotros ¿verdad?, podamos asimilarlo y con fe enfrentarlas, pueden ser cosas infinitamente livianas y dejan de ser los yugos de nuestra vida, y no necesariamente son cosas extremadamente grandes en ese particular. Cuando dice que ustedes están cansados de sus trabajos, y venid a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y sus cargas, y yo los haré descansar. Yo creo que eso es lo que cada ser humano espera, y lo de que cada ser humano sueña, ¿verdad?, con relación a todos los eventos de la vida que nos oprimen. Y yo creo
como dice el texto, que solamente cuando estamos en los pies de Cristo Jesús es que todo se convierte, ¿verdad?, en cosas livianas, y que todo el cansancio se disipa y se convierte en alegría y en fuerza para seguir hacia adelante, diácono. Es correcto, todo eso que usted ha dicho es correcto. Y cuando hablamos del yugo, quizás el yugo es la herramienta que tenemos para entrar a ese camino verdadero, claro, y sacarnos entonces de eso que nos está agobiando, que lo vemos difícil o imposible, pero sin embargo Jesús nos pone ese yugo como medio de herramienta o de camino para que obtengamos lo que realmente nosotros buscamos, que es la vida eterna, que es la felicidad, que es el amor que Jesús nos puede dar. Así que por eso yo les dije que el yugo era algo suave. Todo depende cómo lo miremos, cómo lo veamos para agarrarnos de ahí y poder entrar. Jesús es maravilloso. Jesús es el camino y la verdad. Lo deja saber bien claro aquí. Claro. Y por eso él insistía en su forma de hablar a las personas que él era la verdad y el camino, porque mucha gente buscaba otros caminos para alcanzar lo que realmente ellos creían que era imposible. No, vámonos por este camino, vámonos por el otro. Que quizás ídolos y cositas así que ellos tenían o creían que era la solución, cuando la solución la tenían de frente, que la solución era Jesús y el amor de Jesús. Amén. Yo creo que la fe en este texto bíblico juega un papel fundamental en ese sentido, porque ¿cómo está nuestra fe hoy? Y eso tenemos que preguntarnos nosotros mismos ¿verdad? Y hacernos esas preguntas en nuestro interior. Y si nuestra fe está fortalecida, pues amén, Jesús, que nos mantienes así con esa fuerza. Pero si a veces la fe flaquea y a veces nos sentimos débiles en ese sentido, yo creo que es momento de mirar al cielo, cerrar los ojos y pedir a Cristo Jesús que nos dé la fortaleza que nosotros necesitamos para continuar nuestras vidas y también solucionar aquellas cosas que a veces no tienen solución o que no hemos dado, ¿verdad?, la importancia suficiente como para que se puedan solucionar, ¿verdad que sí? Y en ese sentido es importante y fundamental la fe y saber que Dios está siempre al lado nuestro, que Jesucristo es nuestro compañero de camino, que está el Espíritu Santo de Dios en todas partes, en todos los rincones, y que por eso no tenemos que tener miedo. Y que los yugos a veces se pueden convertir en esas grandes fortalezas en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. ¿Cómo vamos a compartir los yugos cómo vamos a convertir los yugos de nuestra vida en esas grandes fortalezas, ¿verdad?, que nos hagan sentir que Dios siempre está ahí y que nuestra fe está fuerte y que estamos fortalecidos en nombre de Cristo Jesús. Es real. La fe no es otra cosa que la entrega total de nosotros a Jesús para alcanzar ese camino que Jesús nos ha provisto a través de su muerte en la cruz, a través de su peregrinar con nosotros en la tierra. Así que Jesús nos está invitando a que nos entreguemos totalmente, de todo corazón, con toda nuestra fuerza, a que Él es el Dios, a que Él es Jesús, a que Él es el Salvador. Amén. Y obtengamos esa vida eterna que Él nos está prometiendo desde que llegó. Amén. Diácono, te doy las gracias por compartir este mensaje tan importante en esta mañana aquí en Senderos. Bendiciones en toda la labor ministerial que haces allá desde Nuestra Señora de Walsingham en Cabo Rojo, y también como capellán del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Dios te bendice y te guarde. Dios le bendiga mucho, Canónica Yadira, y gracias por haberme invitado a esta mesa de la palabra. Amén.